Ya les damos la bienvenida a API en 15, este segmento dedicado a dialogar con autoridades de las principales instituciones del Estado paraguayo sobre las actividades que se vienen realizando desde sus respectivas carteras. Y el día de hoy tenemos el gusto de recibir al viceministro de Economía, don Humberto Colmán, a quien agradecemos y damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Roque. Un gusto estar en el programa de vuelta y un saludo muy cordial a la audiencia. El tema de hoy que nos convoca, viceministro, es este movimiento que se está viendo aparentemente de inversores que vienen desde la Argentina atraídos por la economía paraguaya. ¿Cómo se está dando esto? Bueno, la prensa, digamos que de la región se hizo eco hace poco de esto. En realidad tiene que ver con una cuestión de que Paraguay desde hace ya casi 2 décadas viene manteniendo un esquema de estabilización macroeconómica que ha sido exitoso, una economía que viene creciendo y en parte lo de los atractivos de esta economía de nuestro país para los ojos de los inversores extranjeros tiene que ver con un sistema fiscal de impuestos que son de pocos impuestos y de tasas bajas, ¿verdad? Si uno compara con la región, por ejemplo, nuestro IVA está en el orden del 10%, en la región está en el más del 20%, 18%. Si uno compara el impuesto a las ganancias de las empresas, la tasa general es del 10% en nuestro país, mientras que en la región está entre el 25%, el 35%. Eso se suma a otros factores atractivos, ¿verdad?, para un inversionista. La seguridad social, si uno mira lo que es las contribuciones de los trabajadores y del empleador, estamos alrededor del 25%, en la región eso está como en el 40%, y el costo de la energía, que también siempre hablamos, ¿verdad? La energía es todavía relativamente barata en nuestro país, particularmente entonces para la inversión. Entonces estos son, digamos, que factores o ventajas comparativas que tiene el país que hacen atractivo la inversión extranjera directa en nuestro país. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas quita regularmente un reporte sobre inversión extranjera y situaba a Paraguay en los últimos años entre los países donde hay un mayor retorno también de la inversión extranjera. Eso también es un factor importante que tiene que ver con que en nuestro país no hay controles de capital a la remesa de utilidades al exterior, lo cual es favorable también, ¿verdad? Uno, por supuesto, quiere más reinversión en el país, pero también es favorable que las empresas puedan generar su utilidad y puedan remesarla también a sus matrices. Con todas estas características y atractivos, imaginamos que no solamente de Argentina están viniendo los inversionistas. Sí, bueno, como te decía, se hizo un poco más eco en la prensa argentina esto, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, la inversión extranjera directa en nuestro país en los últimos años ha tenido una evolución favorable, a pesar de que tiene todavía niveles bajos si se compara con otros países. En el caso de la Argentina en particular, tuvimos un crecimiento de alrededor del 13% en los últimos años de la inversión extranjera directa. Hay que decir que también que hay mucha inversión que por ahí no está del todo bien captada, ¿verdad? En el sector inmobiliario, en el sector ganadero, hay una presencia importante de inversionistas argentinos. ¿Qué aspectos se tienen que mejorar institucionalmente para que esto sea mejor aprovechado y para seguir atrayendo justamente las inversiones? Un aspecto muy importante tiene que ver con la infraestructura, ¿verdad? La infraestructura que permite que los productos puedan salir rápido y a tiempo. El país viene apostando a la inversión en infraestructura vial, carreteras, puentes, caminos de todo tiempo, desde hace un buen tiempo. El año pasado tuvimos un crecimiento récord de la inversión pública del orden del 40%, y alcanzamos niveles superiores a los $1.000 millones de dólares en un año en lo que es administración central. Esta va a seguir siendo la apuesta y sin lugar a dudas es un factor importante también, ¿verdad? Sin lugar a dudas también tener un sistema jurídico que resuelva rápido los casos que tienen que ver con inversiones también es un factor importante. Y otro aspecto que tiene que ver con el clima de negocio en general. El Poder Ejecutivo el año pasado presentó al Congreso 3 proyectos de leyes buscando mejorar el clima de negocio. Uno tiene que ver con las empresas de acciones simplificadas, otro con las garantías mobiliarias y otro con la actualización de la ley de quiebras. Hemos tenido un avance importante con la aprobación de la ley de las empresas por acciones simplificadas que nos permitiría poder abrir muy rápido una empresa
en cuestión de horas y de pocos días nada más, poder abrir una sociedad. Entonces, esto es un aspecto que se está también tratando de mejorar, el clima de negocios. Eso junto con la infraestructura que te decía antes, creo que va a ser un factor también que va a potenciar el atractivo de Paraguay para las inversiones. En un matutino se publicaba el día de hoy que la aprobación de la ley de financiamiento político es también un factor importante a la hora de atraer inversiones. ¿Qué tan en cuenta tienen los inversionistas estas cuestiones que tienen un poco más que ver con factores políticos? Bueno, tiene mucho que ver también por el hecho que tiene que ver con la transparencia, tiene que ver también con justamente esos requisitos que tiene que ver con saber de dónde viene el dinero, para dónde va, ¿verdad? Eso, digamos que en otros países está muy bien reglamentado y legislado. Entonces creo que es favorable. Esto junto con el paquete de clima, digamos que las leyes que fueron también aprobadas el año pasado de antilavado de dinero, son medidas favorables que hacen a dar mayor transparencia al país y por lo tanto le dan mayor seriedad a nuestro país. En cuanto al proceso de simplificación del sistema tributario que se implementa este año, ¿se tiene también en cuenta esto? ¿En qué sentido contribuye a la mayor radicación de inversiones en el país? Sí, efectivamente, Roger, yo creo que es un punto importante porque siempre que hablamos del proyecto tributario pensamos que son más impuestos. Efectivamente, la administración tributaria va a tener una mayor capacidad de control, pero en lo que tiene que ver con la inversión, antes nosotros teníamos tres conceptos de pago de impuestos a las ganancias de la empresa, la tasa general del impuesto a la ganancia o a la renta, que era antes el IRASIS, el IRAGRO, pero también se sumaba la tasa a la remisión de utilidades al exterior o remesas y también a los dividendos. Entonces eso se simplificó. Antes la tasa efectiva que terminaba pagando una empresa estaba alrededor del 27% si uno suma todo esto. Pero hoy con la reforma de modernización y simplificación tributaria eso se baja al 25%. Es una pequeña baja que de todas maneras es positiva porque el país sigue manteniendo igual los regímenes de incentivo, me refiero a la ley 6090, Maquila, régimen de materias primas, etcétera. El país sigue manteniendo esos regímenes y además de eso, entonces ahora se suma el hecho que la tasa efectiva del impuesto a las ganancias va a ser menor. Ahora, aterrizando todo esto que suena un poco macro a la cuestión de la economía, de la ciudadanía en general, ¿en qué sectores se radican estas inversiones? ¿Qué fuente de trabajo están generando las mismas? Bueno, en los últimos años vimos un aumento importante en el sector inmobiliario, también en el sector ganadero, probablemente en el sector inmobiliario de la mano de las construcciones donde hay un mayor impacto en el empleo. De hecho, el año pasado fue el sector que más, uno de los sectores que creció favorablemente y también genera obviamente mano de obra. Entonces, esos son los sectores, digamos, que en estos últimos años han tenido mayor impacto. Se puede tener ya, y esto relacionado un poco también, una imagen de la situación del consumo interno actualmente en nuestro país. Sí, es muy pronto, digamos, para ser concluyente al respecto, ¿verdad? Quizás un indicador que ya disponemos y que da una señal positiva tiene que ver con la recaudación general de los impuestos. Típicamente el pago de impuestos, especialmente más de la mitad de ese pago de impuestos tiene que ver con el impuesto al valor agregado, el IVA, que es un impuesto que tiene que ver con las ventas, ¿verdad? Con el consumo de la gente. Eso ha venido bien en el primer mes del año, así que eso de alguna manera también confirma la tendencia que vimos desde más o menos julio, septiembre del año pasado, donde hay un punto de inflexión donde cambia desde valores negativos que teníamos antes a valores positivos. Entonces se va confirmando, digamos, esta recuperación de la economía. Este año, de hecho, hay muy buenas perspectivas en el sector productivo, en el sector sojero. Todavía probablemente vayamos a experimentar un año con dificultades en cuanto al comercio por la situación regional, particularmente con Argentina y Brasil. Pero a pesar de eso, creemos que a nivel general va a ser un buen año. Bueno, ya un poco concluyendo, ¿se seguirán haciendo ajustes o revisiones con algunos sectores específicos en la implementación de estas reformas? Por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo que se vino dialogando con el sector de los combustibles, también se tuvieron revisiones con el sector de los productos agrícolas. ¿Sigue habiendo diálogos en ese sentido? Sí, por supuesto. Estamos en el proceso de implementación de una nueva ley, una ley de modernización y simplificación tributaria. En ese proceso, claro que hay que adecuar la reglamentación a lo que dice la ley, pero
cuidando siempre también que se mantenga la competitividad de la economía, ¿verdad? En el sector combustible fue una situación muy particular que tenía que ver con un nuevo producto lo que establece la ley, que toda vez que haya una transformación, digamos que ahí cambia entonces la naturaleza del producto y por lo tanto tiene que pagar el impuesto selectivo de consumo, ¿verdad? Eso es lo que se dio. De todas maneras hay, digamos que hasta el momento, una resolución favorable de esto para que no tenga un impacto en el bolsillo de la gente principalmente. Y digamos que a nivel internacional también la situación está cambiando. Ahora sí es que vamos a ver qué pasa en el mercado de combustible porque con toda esta situación que vivimos a nivel internacional, el precio del petróleo se ha venido abajo y eso seguramente va a tener su relato, su impacto en el mercado doméstico. Bueno, finalmente, viceministro, se habla de un rebote para este año, un repunte de la economía. ¿Eso tiende a confirmarse? Así mismo, yo creo que el solo hecho de la producción agropecuaria, agrícola en particular, ya nos va a dar el rebote. Probablemente la economía va a crecer cuanto menos el 4% este año. Ya algunos están hablando del impacto que puede tener a nivel global el coronavirus sobre China y obviamente sobre nosotros. Eso efectivamente podría llegar a tener un impacto. De todas maneras, como te decía, solamente con la recuperación de la producción agrícola nosotros tenemos garantizado tener un buen año. Por supuesto, estamos monitoreando lo que pasa con los demás sectores de la economía, el sector comercial, el sector industrial, y la idea es, por supuesto, tomar las medidas que sean pertinentes para que la economía siga creciendo y generando empleos. Viceministro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, así le tuvimos al viceministro de Economía, Humberto Colmán, en este segmento de PI en 15, agradeciéndole a él por su presencia y a ustedes por la sintonía. Nosotros establecemos una breve pausa y enseguida continuamos con más Paraguay Noticias.